Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Your Mind, el podcast que está dedicado a todos quienes están trabajando y ayudando a quienes están sufriendo por alguna razón. Yo soy Roxana Parra Sepúlveda y hoy día estoy con mi invitada Alejandra Walters Vázquez. Ella es creadora y realizadora de talleres y mentorías de autoconocimiento, autocuidado y bienestar a través de las neurociencias, docente de la Fundación Liderazgo Chile y ex bailarina del elenco profesional en el Ballet Folclórico de Chile. También es máster en educación emocional y neurociencias aplicadas, además de tener un diplomado en neurociencias aplicadas a la educación. Vamos a estar hablando muchos temas muy interesantes que también van a traer elementos de mindfulness y entendimiento de la parte más corporal. Pero primero que todo, bienvenida, Alejandra. Gracias, Roxana. Es un honor para mí estar aquí. Estoy súper emocionada de participar de Mind Your Mind en español para que llegue a la mayor cantidad de gente de habla hispana. Así que estoy aquí honrada, feliz, entusiasmada de poder compartir todo lo que sé contigo y con todos quienes escuchan este podcast. Y yo he estado todo el día pensando, ¡ay, qué bueno que vamos a traer esta nueva dimensión que se le pone tan poquita atención! De la cual te voy a dejar a ti que ya nos empieces a contar, pero una de las cosas que vamos viendo, ¿no? Acá en el podcast es las diferentes áreas, ¿no? Y las diferentes dimensiones de nuestro ser y de nuestro estar y de cómo entonces abordamos la resiliencia y el bienestar desde diferentes ángulos. A ti, cuéntame un poquito, ¿qué te ha motivado a darle importancia al cuerpo, ¿no? A la hora de pensar en el bienestar general. Wow, bueno, para mí el cuerpo ha sido mi lenguaje toda la vida. Uh-huh. Yo además soy profesora de educación física. Uh-huh. Yo siempre cuento que si bien soy profesora y que te enseñan mucho deportes, mucha actividad al aire libre, te enseñan poco sobre la importancia del cuerpo más allá de la multidimensión que implica el impacto del cuerpo en muchas áreas, ¿no? Entonces, siento que la educación del cuerpo se ha hecho hasta el día de hoy desde una dimensión súper limitada. Y más allá de que el cuerpo siempre ha sido mi lenguaje, como contabas, fui bailarina también, Uh-huh. fue las últimas evidencias en neurociencias de la importancia que tenía el cuerpo sobre la mente, y nada, eso me explotó la cabeza. Y A mí eso también. literal, y eso me despertó mucha curiosidad, Mm. súper, súper curiosa, y ahí fue como empecé a investigar un poquito más, a leer un poquito más, y me di cuenta que es un campo súper poco explorado. A pesar de que es un campo antiguo, el tema de el cuerpo, la salud mental o de la experiencia somática, por ejemplo, porque viene de los años 70, incluso antes, es Uh-huh. un campo súper poco considerado, súper poco estudiado. Entonces, cuando yo me di cuenta y me empezó a hacer sentido también en el impacto de mi propia salud mental y cómo yo trabajo, por ejemplo, en las mentorías integrando el cuerpo en base a toda esta evidencia que igual es antigua, los resultados fueron wow. O sea, yo quedé impresionada. Fue eso lo que me motivó a ir un poquito más allá, ir abriéndome al campo de la somática, que es tremendamente enriquecedora y que ahora sí tiene mucho respaldo científico desde las neurociencias. O sea, imagínate, Roxana, que la evidencia del impacto de la respiración no tiene más entre 5 o 7 años, y siendo que es una Uh-huh. milenaria. Entonces, la ciencia está poniendo respaldo a un montón de prácticas, y eso permite validarlas socialmente o en el mundo científico, en el mundo social, pero aún así también hay mucha resistencia. Entonces, me he preocupado de recopilar harta información desde las neurociencias, leer hartos libros, exponentes de la somática para poder introducir esto como de manera más abierta. Entonces vamos a estrujar todo lo que sabes, porque exactamente una de las cosas que a mí también me llama la atención es esto, ¿no? De cómo la falta de conocimiento y cómo podemos a través de entender un poco más las neurociencias, a pesar de que suena esta cosa súper grande y extraña, ¿no? Que
uno dice, bueno, pero yo no tengo nada que ver con medicina o no tengo nada que ver con neurología, etcétera. Hay muchos pequeños tips y hay ideas que nos pueden servir en el día a día, ¿no? Y que podemos ir aplicando en el día a día. Pero vamos a ir conversando mucho más en detalle sobre todo esto, pero es importante también. Me llama la atención lo que tú dices, ¿no? En cuanto el cuerpo se convierte en tu centro, no solamente vital, pero también de trabajo, y que desde ahí entonces abordas la salud mental, el entendimiento de la experiencia somática, el impacto que tiene el cómo estás respirando o el movimiento en general, me imagino también. Claro, la verdad es que ahora más que nunca está Uh-huh, presente la evidencia que no todo gira en torno al cerebro, uh-huh, ¿cierto? Y yo siempre hago estas analogías cuando hago clases en docencia. Digo, cuando hablan de salud mental, busquen en Google salud mental y lo primero que hace es una cabeza, ¿cierto? claro. Es una Ajá. cabeza con flores o un cerebro. Pero resulta que el mayor impacto en salud mental viene desde el cuerpo, viene desde la conciencia corporal, viene ahora que está súper en explosión el tema de la microbiota, ¿cierto? El impacto que tiene Mm, la neuroquímica cerebral. Entonces, eh, el movimiento, cómo impacta en ciertas áreas del cerebro que tienen que ver con la conciencia del yo, con la regulación emocional, con la regulación neuroquímica. Entonces, cuando empieza a salir todo eso, eh, uno dice, ¿cómo no se toma en cuenta? Y ahí es donde el movimiento ocupa un rol principal, porque en el fondo se conoce el movimiento desde una dimensión de entretención, desde una ujú, dimensión deporte, actividad física, como mantenerse saludable, ujú, pero no hay una interconexión entre el cuerpo y el mundo emocional, por ejemplo, en cómo impacta un movimiento en la forma en que modulamos o regulamos nuestras emociones. Y es como que volver a conectar con la sabiduría del cuerpo, donde todo está interconectado, donde hay mucha información que va de abajo hacia arriba. Y si bien ujú. es el cerebro, el punto inicial de lo que decide o no el cerebro lo da el cuerpo. Entonces, cuando uno empieza a conocer ese lenguaje como un potencial, es como un diamante en bruto, Roxana. Es como que tuviéramos Sí. aquí un diamante para explotar, pero nadie te enseña cómo conectar con él. Al contrario, nos desconectan de él. Claro, porque está siempre esta división, ¿no? Y cuando uno piensa en salud mental, piensas que tiene que ver con tu cabeza, ¿no? Básicamente con la cabeza y no necesariamente contigo como un todo, que incluye tu cuerpo también. Y como tú decías, el cuerpo y la conexión que tiene con el mundo emocional en el sentido, con lo que tú estás diciendo, ¿no? De cómo nuestro cuerpo nos está dando señales a cada segundo de lo que está pasando, de cómo nos estamos relacionando con el mundo, cómo nos estamos relacionando con el otro y cómo eso también nos impacta y qué nos genera, ¿no? Qué sensaciones nos genera y de cómo la experiencia la entendemos desde lo que tú me estás diciendo, desde una perspectiva que es corporalmente sentida y reconocemos eso primero, ¿no? Eso es, las emociones se sienten en el cuerpo. Ajá, No podemos desconectar el mundo emocional sin las sensaciones físicas. O sea, ahí es lo que habla un poco Antonio Damasio de los marcadores somáticos, de cómo el cuerpo es el primero que reacciona a ciertos estímulos externos o incluso los pensamientos antes de que nosotros seamos conscientes de lo que nos está ocurriendo, ¿cierto? mm, Entonces, es ese el lenguaje que hay que aprender a expresar. Que mientras más nos conectamos con el cuerpo, aprendemos a sensibilizarnos a ujú, este lenguaje y poder reconocer nuestras emociones cuando están, por ejemplo, en volumen 1 y no cuando están en volumen 10, que yo ya no sé cómo gestionarla o me desbordo, ¿cierto? Pero el cuerpo te dio la señal cuando estaba en volumen 1 y pudiste haber tenido quizás herramientas para poder acompañar y regular esa emoción, pero estamos tan desconectados que lo relacionamos o lo escuchamos cuando estamos en volumen 10, 20. mm. Entonces, hay marcadores fundamentales que ocurren en el cuerpo y que se aprende a sensibilizar. Eso es algo que se aprende, que se entrena a través de
distintas experiencias con el cuerpo, hay muchos métodos, el mismo yoga, yo soy instructora de pilates también, hay el método del Feldenkrais, hay distintas corrientes somáticas que permiten esa sensibilización, ir haciendo la relación entre lo que ocurre en el mundo emocional y lo que sucede con mi cuerpo, ¿cierto? Y cómo eso repercute en toda esta regulación. Un montón de elementos que estás trayendo a la conversación que me llaman muchísimo la atención y que son tan ricos de entender. Y esto es exactamente lo que yo quiero hacer lo más público posible, que todo el mundo y especialmente todos los profesores, la gente que está trabajando en los hospitales, en las organizaciones que son ONGs o la gente que trabaja a nivel humanitario también, ¿no? Que están trabajando con el sufrimiento del otro, también tienen un impacto, ¿no? En su cuerpo, en su bienestar, en lo que significa potencialmente el trauma secundario y justamente luego a la larga el burnout, si es que no nos ponemos atentos a eso, ¿no? A lo que tú estás diciendo, a que el cuerpo nos habla y poner un poquito de atención de vez en cuando a qué nos está diciendo nuestro cuerpo, cómo entramos en una situación y cómo salimos de esa situación también, ¿no? Por ejemplo, para un profesor, cómo inicia una clase y cómo termina la clase, cómo están, cómo se sienten, dónde están esos marcadores del cuerpo que tú dices que le pueden dar alguna información. ¿Cuáles serían los marcadores del cuerpo? ¿Podemos nombrar Bueno, algunos? sí, bueno, son más comunes de lo que tú piensas. La Ujú, verdad es que uno cree que son sensaciones como en especiales, pero la verdad es que las sentimos constantemente, que tienen que ver, por ejemplo, mi cajita de resonancia, que es uno de los eh, puntos principales a los que tomo atención, que va desde la garganta hasta la boca del estómago, ¿cierto? Siempre ujú, reviso cómo se encuentra mi garganta, cómo se encuentra la sensación de mi pecho y cómo se sienten las sensaciones del estómago. Ahí hay 3 marcadores somáticos que generan ahí es como una electricidad o alguna sensación que uno puede ayudar a interpretar con visualizaciones, por ejemplo, cómo se siente con un color, con una cosa, pero que en el fondo te están hablando de que algo está ocurriendo ahí, ujú, ¿cierto? Hay ujú. 3 puntos que te pueden entregar un marcador somático. El tono muscular es otro marcador somático. Si nosotros estamos constantemente en un estado de contracción, si sufrimos muchas contracturas corporales, si sufrimos de muchos dolores físicos, significa que nuestro sistema nervioso está en un estado de alerta. Entonces, si yo tengo esas sensaciones de tensión física constantemente, es porque algo hay ahí, algo que hay que ir a mirar. ¿Sí? Claro, y es justamente esa alerta permanente que viene desde la activación consistente y permanente de la amígdala, nos hace estar ahí, ¿no? En este estado de fight or flight que es permanente y a la larga genera un impacto negativo en cómo nos podemos sentir, ¿no? Hay tanto, tanto, tanto para hablar. Pero tú hiciste también un estudio, ¿no? Que se trataba del estudio Permiso para Sentir, ¿es correcto el nombre? Así es, sí, bueno, este Cuéntanos un poquito del estudio. Ujú, fue un pequeño estudio, pequeñito porque obviamente era ujú, una investigación de un grupo, que ajá, trabajé con una psicóloga maravillosa, una psicóloga educacional, que es Titi Palmero, y María Consuelo Karevich, una educadora de párvulo, que tenía que ver con cómo se están sintiendo los profesores. Yo soy profesora también, ajá, eh, de formación, y he sabido que aquí en Chile la profesión de educación en general, en todas las dimensiones, ya sea educación de párvulo, educación diferencial, psicopedagogía, no es un área muy valorada y que ajá, se sabe que está tremendamente sobrecargada y muchas veces en condiciones no de las mejores. ujú, Entonces, queríamos investigar cómo se encontraba la población de educadores. Y bueno, fue más allá, tuvimos la suerte de poder entrevistar también profesores de Ecuador, de México,
Ujú, y que pudieron compartir, y la verdad es que tampoco es tanta la diferencia en ujú, la percepción de bienestar que tienen y de salud mental. Y lo que ajá, pudimos ver fue también revelador, ¿no? Es una profesión, un área tremendamente sobrecargada, que lidia constantemente con el burnout, que ujú, está, tuvo un pic de licencias médicas por ausentismo, con ausentismo laboral altísimo, porque no están dando abasto. Entonces, ujú. quisimos abarcarlo para poder realizar un taller de acompañamiento a profesionales para que tuvieran ese espacio de autocuidado, de poder expresar qué es lo que estaban sintiendo y pudieran adquirir herramientas de autocuidado que sinceramente nadie te enseña. Incluso durante la carrera de pedagogía, Claro. nadie enseña a cuidarte. Nadie te entrega herramientas de autocuidado en la formación de pregrado. Entonces, finalmente es algo que viene muy desde las herramientas propias, de manera muy intuitiva y que muchos no Exacto. tienen. Exacto, exacto. Que si tampoco tienes la información, si no sabes que hay lo que estamos hablando, ¿no? Si no estás informado de cómo nuestro cuerpo en realidad está tan conectado con nuestra salud mental, etcétera, todo lo que estamos diciendo, si no tienes la información, no, es imposible que puedas embarcarte también en un proceso de autodescubrimiento, ¿no? Y de autodescubrimiento no solamente de cómo tu trabajo y todo lo que haces en el día a día repercute en tu bienestar o no, o en tu malestar, y al mismo tiempo lograr entenderlo, ¿no? Porque esto también, a pesar de que hay estos marcadores que nos pueden dar cierta información, la información en sí que cada marcador nos da es totalmente personalizada, ¿no? Es absolutamente individual. Eh, Tiene que ver con eso, con ir reconociendo los propios lenguajes, pero es que Ajá, están conectados de nuestro propio lenguaje. Y lo ujú, otro que es súper normalizado estar desconectado, ajá, donde ojalá sentir lo menos posible, ojalá mm, no conectar con mis emociones, porque eso también significa un problema, una sobrecarga. Entonces, ¿qué pasa? Escuchamos cuando viene el colapso, cuando ya no hay vuelta ah, atrás, cuando ya estos marcadores ya saltaron todas las alarmas y no las escucharon, claro. y tomamos medidas concretas cuando ya viene el burnout, ¿cierto? Claro, claro. Eh, Particularmente los profesores están lidiando constantemente con un estrés constante. Hay estudios que además se ha visto que un profesor estresado repercute en los cerebros de sus alumnos, por lo tanto la percepción genera un Absolutamente. ambiente de estrés que va en escalada y es como un círculo vicioso que vuelve todo más complejo para el profesor. Entonces, hay mucho desconocimiento de esta área y nuestra intención con Titi Palmero y María Consuelo Carevit fue precisamente sensibilizar a la gente que trabaja en educación para tener mayor conexión, gestión de autocuidado y saber que eso va a tener un impacto también en sus aulas. Claro, en sus aulas, en las relaciones que tienen con sus seres queridos, a todo nivel, ¿no? A todo nivel. Y es tan importante esto que dos elementos, ¿no? Que escucho de lo que tú me estás diciendo. Uno, que tiene que ver con esta efecto en cadena, le digo yo, ¿no? Casi como que lo veo como una cadena o como el efecto mariposa, ¿no? Cuando tiras la piedra en el agua, hay un efecto ahí que hace mover el agua y eso genera más movimiento. Entonces tiene que ver con esto, con cómo desde el estar bien, desde el estar nutridos, podemos entonces entregar un estado mental que les permite también a los niños, en este caso cuando estás en el colegio, a los niños y a los jóvenes, aprender mejor, crecer, conectar ellos mismos con sus emociones sin miedo, diría yo. Creo que hay, en lo que tú decías también, esta, mm, esto de no sentir, n- me imagino que a lo mejor tiene que ver con, por una parte, es que no nos queremos conectar con nuestras vulnerabilidades, pero al mismo tiempo es que no sabemos.
cómo gestionar nuestras emociones. No estamos acostumbrados a reconocer la emoción, nombrarla, sentirla y saber que está ok, que sintamos lo que sintamos y que va a pasar, que no es algo que se va a transformar en algo gigante que nos va a destruir, ¿no? Y de alguna manera yo creo que ese sin miedo que estoy trayendo tiene que ver con esto que nos permite llegar a un espacio de entendimiento personal y al empezar a gestionar nuestras emociones. Igual, se me vino a la cabeza de una sala de una psicóloga que hablaba del concepto de agilidad emocional, ¿no? El Ujú. reconocer que el bienestar no tiene, y es romper un paradigma súper incrustado en la mente, como que creer que bienestar es estar bien, y no tiene que ver Claro, con eso, sino que tiene que ver con transitar el mundo emocional de manera ágil, de poder ir hacia todo el abanico emocional de manera ágil y no quedarme pegado en un estado, porque eso es lo que se espera, como que tenemos que estar en la dimensión de estar bien todo el tiempo, y si no está bien es porque tiene un problema, algo es, pero no se naturaliza, es una necesidad y que cumple muchas funciones, las emociones, todas tienen, me gusta decir que todas las emociones tienen la versión luz-sombra, ¿no? Que ok, depende ajá, del contexto en el que esté, es si va a funcionar mal sombra, porque por ejemplo yo puedo tener una cualidad muy positiva, ser muy generosa, pero si ujú, esa generosidad rompe mis propios límites, ya deja de ser algo positivo para uno, ¿no? Que me fortalezca, me enriquezca. Entonces, siento que hay que comenzar a abrir la dimensión del concepto de bienestar hacia la agilidad emocional de poder transitar y validar todas las emociones que son humanas y que son necesarias, porque todas traen un mensaje también. claro, y que además no solamente se asocia con lo que sentimos, ¿no? Pero también nuestras narrativas, ¿no? ¿Cómo estás, bien o mal? No Ujú. hay otra serie de, ¿no? En el lenguaje ya hemos ido perdiendo con el tiempo el poder verbalizar la emoción y muchas veces es fácil encontrarse en estas situaciones donde no sabemos el nombre que tiene lo que estamos sintiendo, no sabemos cómo verbalizarlo tampoco, ¿no? Y ahí está parte del desarrollo y el proceso, ¿no? Que tú dices para lograr, me viene a la cabeza la analogía, siendo que tú eres profesora de educación física y estamos con el cuerpo, lo estamos teniendo el cuerpo en mente, es simplemente como ir usando ese músculo para que esté más flexible, para que luego cuando tenga que hacer un peso grande, esté firme, ¿no? Porque también tiene que ver con eso, cuando hablamos de resiliencia, ¿no? Este estado donde podemos eh, no desbordarnos necesariamente ante un choque grande, un poco más grande, ¿no? Pérdidas importantes, situaciones, accidentes, situaciones que sean un shock para el sistema emocional, espiritual, corporal, etcétera, ¿no? Sí, ahora que hablabas un poco del shock, se me venía otra dimensión que yo he estado estudiando este último tiempo, que también para mí fue, que me abrió la puerta de par en par cuando hablamos del tema de aceptar las emociones, ¿no? Ujú, Porque tiene que ver con como detrás de las emociones hay un funcionamiento fisiológico que tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso. ujú, Entonces, es increíble cómo negamos, es como negar la biología, es como negar que mi sistema nervioso necesita funcionar en este abanico completo, donde se siente cómodo, donde se siente incómodo, donde se desregula y se desregula de manera intensa, o me desconecto también, y que es estado de congelamiento, ¿cierto? Y ujú. experimento ciertas emociones ahí. Entonces es como cuando yo decido no conectar con esas emociones desagradables, es como desconectarme de mi propia biología, Claro. desconectarme de cómo funciona mi cuerpo de manera automática. Y ahí es Ujú, donde vienen las descompensaciones fisiológicas y finalmente nos lleva a una enfermedad. ¿Por qué? claro. Porque estamos negando o no queriendo ver algo que está programado por el sistema nervioso, que son esos Ujú. estados
alerta o esos estados de congelamiento que vienen de la mano de emociones desagradables. ¿Y qué hacemos? Taparlo. ¿Qué hacemos? Desconectarnos de nuestro cuerpo, desconectarnos del pensamiento y ojalá una pastilla, ojalá algo rápido, algo que nos alivie y que podamos seguir funcionando, porque lo funcional está sobrevalorado. Entonces, nos quieren funcionales y bien, pero es como que viéramos solo la mitad de una torta completa para que este sistema funcione en equilibrio. Claro, Entonces, entonces tiene que ver también con el desafío que ya en otros episodios lo habíamos estado conversando con Isadora Neira, el desafío sistémico, ¿no? Que el desafío para las organizaciones, para las escuelas, los hospitales, las organizaciones benéficas, etcétera, que también ¿cuál es, no? ¿Cuál es la cultura que están alimentando dentro de su propio trabajadores? Y es un movimiento y creo que es un paradigma bien grande para remover, ¿no? Estamos hablando de hacer unos cambios bien importantes que no solamente son a nivel personal, pero también a nivel sistémico. Pero hoy nos vamos a concentrar más que nada en esos cambios que uno puede establecer a nivel personal que son continuos. Estamos en permanente cambio a través de nuestra vida y por lo tanto también vamos necesitando diferentes cosas en diferentes momentos y nuestras emociones también están en un estado distinto dependiendo de nuestras circunstancias, del contexto en el que estemos y de la etapa vital en la que estemos también, ¿no? Habíamos mencionado el concepto de la regulación emocional. ¿Nos quieres hablar un poquitito más sobre la regulación emocional y por qué nos sirve para nuestro bienestar? y bueno, aquí quiero compartir este concepto desde una mirada muy hacia adentro, porque Ujú, está muy interrelacionado el concepto de regulación emocional y gestión emocional. La regulación emocional tiene que ver con lo que ocurre conmigo y la gestión emocional tiene que ver con que lo que ocurre conmigo, cómo lo ajusto con mi entorno y con los otros, ¿sí? La regulación emocional tiene que ver con cómo yo vivo la emoción durante esos 90 segundos fisiológicos que ocurren, ¿cierto? ujú. Produce toda esta sensación intensa. Entonces, es desde dónde lo vivo, desde ese volumen uno, donde yo atiendo y le entrego herramientas a mi cuerpo para volver lo más rápido posible, dentro del contexto, por supuesto, a un punto lo más equilibrado posible y no permito que esta emoción se desborde, ¿cierto? Me tome, me secuestre, como se usa mucho en la neurociencia, este secuestro amigdalino, donde Ujú. pierdo el control en fin, me desbordo, ¿no? Entonces, es tomar y conocer ciertas herramientas que pueden nacer desde el cuerpo. También hay muchas herramientas que nacen desde las estructuras de pensamiento que permiten que yo transite la emoción desde un lugar mucho más equilibrado, mucho más acompañado, contenido, ¿cierto? Porque a veces no podemos llegar al equilibrio, pero sí lo podemos desde un lugar seguro. ¿Cómo puedo crear un espacio seguro para poder transitar esta emoción que estoy sintiendo? Y eso se puede construir, eso también se aprende, eso ayuda a que mi proceso de regulación emocional sea quizás más corto y no tan intenso. Por ejemplo. Me gusta Defin- mucho usar el concepto de espacio seguro. Este último tiempo ha sido muy, muy usado por mí porque siento que está relacionado con todo. Absolutamente. Cómo aprendo a construir un espacio seguro conmigo, con mis relaciones, en mi entorno laboral, ¿no? Como para poder hacer los ajustes de vivir una vida en relativo equilibrio, en bienestar, en el buen concepto de bienestar, donde están todas estas dimensiones. Exacto, en un bienestar que no es estoy bien todo el tiempo, sino en un bienestar donde logro navegar flexiblemente mis emociones, ¿no? Y estaba haciendo una nota con respecto a los espacios seguros, ¿no? Que tienen que ver, por una parte, con lo externo, con la falta de peligro, y también tienen que ver con lo interno, ¿no? Entonces, cómo dentro de mí también
puedo generar y gestionar espacios seguros que me permiten también contenerme a mí mismo, ¿no? Y ahí está, yo creo que uno de los elementos fundamentales también de lo que estamos hablando, como tú dices, tiene que ver con el crear estos espacios seguros, al menos identificar qué hay en este espacio seguro, cómo luce, cuáles son los ingredientes de este espacio que a mí me va a dar seguridad, porque sabemos también que para sentirnos seguros hay algunos elementos, ¿no? Como por ejemplo sentirnos validados, sentirnos escuchados, sentirnos entendidos, respetados, etcétera, ¿no? Y todo eso, ¿no? Validamos nuestras emociones, respetamos nuestras emociones, entendemos nuestras emociones, escuchamos nuestras emociones, ¿no? Pero en la relación con el otro también tiene que ver con cómo podemos entonces sentirnos y hacer a los demás sentir esa sensación de seguridad interna, que no es necesariamente, no existe el peligro afuera, porque también los contextos son demandantes. Y si estamos en el trabajo, vamos a estar en un desafío constante que nos está exigiendo, por ejemplo, tener que estar alerta, tomar decisiones muy rápidas, atender la necesidad del otro. Pero aún así podemos desde este lugar seguro interno, relacionarnos con el mundo, con los demás y también con nosotros mismos. Es un concepto muy, muy importante que ya desde la teoría del apego lo hemos explorado tantísimo, ¿no? Y me hace memoria respecto a cómo construir los espacios seguros, una herramienta que me sirvió mucho, que es de Deb Dana, que trabaja también con Stephen Port desde la teoría polivagal, que ella nombra dos conceptos, que es glimmer y los triggers, ¿no? Poder conocer esos glimmers, esos destellos que me permiten tener a mano esas cositas que me hacen bien. Y a veces son cosas tan sencillas, Roxana, es como Sencillas. Ujú. tener una playlist que yo sé que me relaja, ciertas canciones. A mí, yo siempre cuento que me gusta mucho escuchar Juan Luis Guerra, entonces ya sé cuando estoy así hacia abajo, sé que hay ciertas canciones de Juan Luis Guerra que me tiran para arriba, entonces lo uso. Exacto. Bien, y salgo de ese estado como más contractivo, ¿no? Eh, Algunos aromas, el mismo aromaterapia, o hacer el mindfulness ahí donde entra, pero de lleno, que tiene que ver con la conexión con el presente desde las sensaciones físicas, poder comerme quizás un chocolate de manera lenta o salir a caminar. A mí me relaja mucho ver los atardeceres. Ese es un espacio seguro para mí. Entonces ahí yo siento que todo decanta, ahí yo siento que esta presión en el pecho se libera. Entonces, eso es regulación emocional. Tener a mano aquellas herramientas que yo sé que me hacen sentir mejor, que me hacen sentir segura, porque ahí yo puedo pensar de manera más clara y puedo hacer el ejercicio de gestión, ¿no? Ok, estoy sintiendo esto, lo reconozco, lo valido en mí misma, sí, lo siento, me está ocurriendo, y ahí viene el proceso de gestión. ¿Y ahora qué hago con esta emoción? ¿Qué necesito? Exacto. ¿Qué puedo hacer para sentirme distinta? Pero ese proceso también viene del autoconocimiento y ahí es donde siento que estamos un poco cojos. El autoconocimiento está llegando cuando ya llegó la crisis y me Claro, incluyo. nos pasa a todos, nos ha pasado a todos, o que hemos llegado a esos momentos en los que en algún momento ya, no, esto ya, no. No, Y no, ahí es cuando ahí son los momentos también en cuando uno tiene que explorar y entender cuáles son porque ahora estamos hablando de algo que es muy personal, ¿cierto? Pero también es posible estar en espacios seguros que son compartidos con otros, ¿no? Grupos terapéuticos, una terapia individual, estar en espacios donde uno también puede entrar en este espacio de tratar de entender, ¿no? Porque ya es interesante que el concepto de los glimmers había salido ya en una conversación. Esta semana alguien más me dijo, ay, pero los glimmers, pensemos en los glimmers. Claro, porque son estos elementos que nos conectan, ¿no? Que nos conectan con la seguridad, pero también están
los otros elementos que son nuestros gatilladores, ¿no? ¿Qué es lo que gatilla en mí, por ejemplo, el miedo? ¿O qué es lo que gatilla en mí un dolor de estómago? O, ¿sabes? Poder entender cuáles son las situaciones y las circunstancias en mi vida que me hacen salir de este espacio de equilibrio que decías tú, ¿no? Que hacen que ese nivel 1 vaya a 2 o a 3, ¿no? Y ocurre algo súper lindo que lo hablaba cuando hice un taller de regulación emocional hace unas semanas atrás, de regulación del sistema nervioso, porque en el fondo, cuando yo conozco esos gatillantes y esos destellos, yo los puedo comunicar también con quien vivo. Exacto, claro, Yo ayudo a construir un espacio seguro, lo he puesto en práctica ciertamente. con mi marido este último tiempo y ha sido súper positivo en nuestra relación también, porque en el fondo yo aprendo qué es lo que lo desregula claramente y entonces cuando ocurre yo también puedo contener ese espacio y viceversa, ¿no? Cuando él Claro, me ve desregulado, ok, yo ya sé que con esto te desregula, entonces te contengo, pero también pasa por ese proceso de autoconocimiento de poder mirar exacto, qué es exacto. lo que me gatilla, que es súper importante. Y aquí creo que es súper, quiero destacar que, como decíamos, el autoconocimiento viene de la mano de muchas veces de muchas crisis, ¿no? Ujú, Pero aquí es donde también está mi apuesta en mi trabajo, que es poder enseñar que el autoconocimiento tiene que venir de la mano de un desarrollo natural, que no tiene que ver con, es una manera preventiva, ¿no? absolutamente preventiva, sí, ciertamente. Preventiva. Y que no, la idea no es que llegue de la crisis, sino que el niño que crezca, la persona que transita la vida, venga de la mano con estas herramientas para poder tener una mejor calidad de vida de manera preventiva, ¿no? Entonces, es importante y ahí es donde está también mi rol de poder dar a conocer estas herramientas a través del cuerpo, a través del movimiento, la regulación del sistema nervioso, para que se vaya integrando, se empiece a hablar este lenguaje de manera transversal, sin esperar una crisis, sin caer en el colapso cuando ya estoy Mm, ahí arañando, porque ahí también se vuelve más difícil integrarlo y es más largo también. claro, claro, claro. Es más largo, más doloroso, todo, ¿no? Pero no es imposible. No No imposible, es por supuesto. imposible, no es imposible. Y me alegra tanto nuestra conversación porque también me hace ver la alineadas que estamos, ¿no? Porque justamente todo lo que estamos hablando y lo que tú estás diciendo, creo que es el ingrediente esencial para tener sociedades que sean mejores en el futuro, ¿no? Para que nuestros niños crezcan en espacios que sean seguros, en espacios que sean benevolentes y que desde ahí entonces podamos contribuir al mejoramiento de la salud mental y el bienestar en general en todos, ¿no? Adultos, niños, trabajadores profesionales, cuidadores profesionales y cuidadores también en casa, etcétera, ¿no? Em, Estamos llegando hacia el final del episodio y nosotros acá siempre estamos súper atentos a la acción, ¿no? Porque de lo que estamos hablando tiene que ver también con incentivar a los que escuchan para que puedan comenzar con una cosita mínima, ¿no? Algo pequeño, un primer paso que sea simple, fácil de introducir y que les permita generar un pequeño movimiento que ya les lleve entonces a entrar en un espacio donde comienzan a desarrollar un repertorio de autocuidado, que es de lo que estamos hablando hoy también. ¿Cuál es una o dos acciones que nos podrías recomendar para comenzar entonces con el bienestar desde el cuerpo? Una pregunta esencial, una pregunta que debo hacerme todos los días. ¿Cómo está mi cuerpo hoy? Así, simple, porque eso ya me abre un universo completo.
de manera espontánea. Es increíble cuando uno hace esta pregunta, las respuestas emergen de manera súper espontánea y ahí es donde pum, inmediatamente la atención va hacia el cuerpo y empieza a ver, hoy estoy un poco rígida, uy, me di cuenta que me duele la espalda, ay, parece que tengo la tensión en los hombros, uy, parece que me está doliendo mucho o constantemente el estómago. Entonces, ya entrega información y eso inmediatamente te posiciona en un lugar, ¿no? De decir, a ver, ¿qué está pasando? Y dos, la respiración. El poder de la respiración, Roxana, es, wow, potentísimo. Y ahí podríamos hablar un capítulo Todo un completo. capítulo. Bueno, podemos hacer un capítulo especialmente para la respiración. Yo encantada. Eres bienvenida, sí, porque claro, Sí, es es una de muy las amplio. herramientas más potente, muy potente y amplio en lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo de manera consciente e inconsciente, de manera tanto fisiológica como en la percepción que yo tengo de mi entorno. Entonces, comenzar a ser consciente. ¿Cómo estoy respirando? Mm, ¿Cómo respiro cuando me siento bien? ¿Cómo respiro cuando me siento incómoda? eh, y comenzar a bajarla. ¿Qué pasa si comienzo a inhalar profundo por la nariz y exhalar lentamente unas 10 veces antes de irme a dormir o unas 10 veces antes de comenzar al iniciar mi día? Van a notar una diferencia, van a empezar a recibir información. Es como, me gusta a mí hablar de una antenita, es como la antenita de radio, aunque ya no se usa mucho la radio, pero es como levantar una antenita que empieza a recibir información. Es sí. qué pasa si, es abrirnos a la curiosidad, que es una de las herramientas del mindfulness también. ¿Qué pasa si respiro más lento? ¿Qué pasa si respiro más profundo? Y ahí ver, y el cuerpo va a empezar a dar la información, es abrir esa puertita hacia lo que tiene que entregarnos y decirnos el cuerpo a través de la respiración y haciéndonos estas preguntas. Y a veces las respuestas no van a ser muy cómodas, hay que decirlo, Sí, pero es parte de exacto, exacto, algo. Yo creo que exacto. esas dos dimensiones tomaría como el primer paso a movilizarme hacia algo que construya mi bien. Genial, genial. Súper sencillas, dos acciones súper sencillas que están efectivamente llenas de potencial en cuanto a la información que nos van a dar. Así que, bueno, nos quedamos con eso, Alejandra. O sea, muchísimas gracias. Me apunto el tema de la respiración. Sería bueno que consideremos hacer otro episodio para pensar sobre eso, porque efectivamente tiene un potencial increíblemente grande y también juega un rol importante en lo que hablábamos hoy, ¿no? Que tiene que ver con la regulación emocional. Así que muchísimas gracias por estar aquí y compartir con nosotros todos tus conocimientos y tu entendimiento para ayudar a todos a quienes están escuchándonos a generar espacios de bienestar para ellos mismos. Y muchas gracias a ti, Roxana, por este espacio que está completamente alineado con mi misión, que es entender de que tenemos a mano podemos tener a mano una mejor calidad de vida, podemos conectar con el bienestar desde un lugar seguro y que podemos aprender a construirlo. Así que muchas gracias. Fantástico.